Amin Maalouf es un renombrado escritor y periodista franco-libanés nacido en Beirut, Líbano, el 25 de febrero de 1949. Su obra se caracteriza por explorar las intersecciones culturales y las identidades complejas, a menudo en el contexto de eventos históricos significativos. Maalouf estudió sociología y economía en la Universidad de San José, en Beirut, antes de iniciar su carrera periodística. Trabajó como enviado especial y director del periódico Anar, cubriendo eventos en zonas de conflicto como Vietnam y Etiopía. La guerra civil libanesa lo llevó al exilio en Francia en 1976, donde reside desde entonces. Su obra literaria, escrita en francés, incluye novelas históricas, ensayos y libretos de ópera. Algunas de sus obras más destacadas son León el Africano, Samarcanda, Las Cruzadas vistas por los árabes, y La Roca de Tanios, con la que ganó el premio Goncourt en 1993. Hoy nos centraremos en su obra, Las Cruzadas vistas por los árabes. El libro nos ofrece una visión de las cruzadas desde la perspectiva de los árabes, un punto de vista que a menudo se pasa por alto en la narrativa occidental tradicional. Maalouf se basa en crónicas y testimonios de historiadores y cronistas árabes de la época, para reconstruir cómo vivieron y percibieron estos eventos. El libro abarca un periodo histórico específico, comenzando con la llegada de los primeros cruzados a Tierra Santa en 1096, y concluyendo con la toma de Acre por el sultán Jalil en 1291. Los árabes de la época no se referían a las cruzadas como tales, sino que las percibían y registraban como guerras o invasiones de los francos. El término cruzada es una construcción occidental posterior. En las fuentes árabes, el término más común para referirse a los invasores occidentales es frani, que es una forma genérica para referirse a los occidentales. Inicialmente, la caída de Jerusalén no provocó una reacción inmediata de sobresalto en el mundo árabe. Algunos árabes se adaptaron rápidamente a la nueva situación, mientras que la mayoría se limitó a intentar sobrevivir, con amargura pero resignados. Algunos, como el cronista de Damasco, Ibn al-Qalanisi, se convirtieron en observadores de los acontecimientos. A pesar de la importancia de Jerusalén, no hubo una movilización inmediata del mundo árabe para hacer frente a la invasión. Se necesitaron casi 50 años para que el Oriente Árabe se movilizara contra el invasor occidental. Por otra parte, el mundo islámico estaba dividido entre sunitas y chiitas, un cisma que se remontaba al siglo VII. Esta división generó luchas internas que debilitaron su capacidad para unirse contra un enemigo común. Incluso figuras como Saladino consideraban la lucha contra los chiitas tan importante como la guerra contra los francos. La rivalidad entre el califato abasida de Bagdad y el califato fatimita de El Cairo también contribuyeron a la falta de unidad. Sobre las crónicas de Damasco de Ibn al-Qalanisi, puedes consultar el libro, La Crónica de Damasco de las Cruzadas, extraída y traducida de la Crónica de Ibn al-Qalanisi, del escritor Sir Hamilton Alexander Ruskin Hive, disponible en los comentarios de este video. Esta lucha entre sunitas y chiitas no solo se basaba en diferencias teológicas sobre la sucesión del profeta, donde los sunitas defendían la legitimidad de Abu Bakr y los chiitas la de Ali, sino que también se manifestó en una rivalidad política y territorial constante. La situación se agravó con la existencia de dos califatos rivales, el califato abasida sunita en Bagdad y el califato fatimita chiita en El Cairo. Los sunitas y chiitas se acusaban mutuamente de herejía y de ser la causa de todos los males del Islam. Los chiitas, en particular, eran frecuentemente responsabilizados por la invasión franca, lo que alimentaba aún más la desconfianza y el odio entre ambas ramas. El primer objetivo declarado de los cruzados era la recuperación de Jerusalén y Tierra Santa del control musulmán. Este objetivo fue proclamado por el Papa Urbano II, en el Concilio de Clermont en 1095, donde instó a los caballeros a emprender una peregrinación armada, prometiendo el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. La idea central era llevar la cruz, lo que significaba hacer un juramento y portar una cruz bordada en el hombro, simbolizando su compromiso con la causa. Los cruzados, movidos por fervor religioso, deseo de salvación, espíritu de aventura y búsqueda de riquezas, se reunieron en 1096, preparándose para partir hacia Jerusalén. Es importante notar que, aunque Jerusalén era el objetivo final, las primeras etapas de la cruzada se centraron en otras ciudades y regiones de Asia Menor. Nicea, una ciudad clave en la región, fue uno de los primeros objetivos de los cruzados tras navegar el Bósforo, escoltados por navíos bizantinos. Kilij Arslan, un sultán turco, no esperaba su repentina llegada y fue sorprendido en preparativos, cuando los cruzados se presentaron ante los muros de su capital.
Dice Amin Maalouf al respecto. El rey Kili Arslan, de quien habla aquí in al-Qalanisi, no ha cumplido aún los 17 años cuando llegan los invasores. Este joven sultán turco de ojos ligeramente rasgados es el primer dirigente musulmán en tener noticia de su llegada, y será a un tiempo el primero que les inflija una derrota y el primero que se deje derrotar por sus temibles caballeros. Ya en julio de 1096, Kili Arslan se entera de que una inmensa multitud de frani está en camino hacia Constantinopla. De entrada se teme lo peor. Naturalmente no tiene idea alguna de los fines reales que persiguen esas gentes, pero, en su opinión, su llegada a Oriente no presagia nada bueno. Después de Nicea, el ejército cruzado se dividió, con un ala moviéndose hacia Edesa, otra hacia Cilicia y el cuerpo principal hacia Antioquía. Antioquía, una ciudad importante, era considerada la llave de la frontera del Éufrates y fue tomada por los cruzados tras un asedio de 8 meses. Sin embargo, durante el asedio, los cruzados también sufrieron de peste, hambre y deserciones, y fueron a su vez sitiados por el ejército musulmán de Mosul. Yaghi Sillán, gobernador de Antioquía, envió a su hijo a pedir ayuda a los dirigentes musulmanes de Siria, mencionando una guerra santa. Sin embargo, los líderes musulmanes no se sentían directamente amenazados por la invasión franca y no estaban dispuestos a ayudar a Yaghi Sillán, ya que lo consideraban un líder problemático. Los refuerzos se hicieron esperar. Cuando llegaron refuerzos de Alepo, fueron derrotados por los cruzados. Tras esta derrota, los cruzados proyectaron las cabezas mutiladas de los soldados de Alepo dentro de la ciudad de Antioquía. Yaghi Sillán, sintiendo que todo estaba perdido, ordenó abrir una de las puertas de la ciudad y huyó. Murió tras caer de su caballo. Un leñador armenio le cortó la cabeza y se la llevó a los frani en Antioquía. Luego de algunos contratiempos y desvíos, el gobernador de Mosul, Carbuca, llegó con un gran ejército musulmán para socorrer Antioquía. El ejército musulmán fue derrotado por los cruzados, quienes no los persiguieron por temor a una trampa. La derrota de Carbuca consolidó el control de los cruzados sobre Antioquía. De esta forma, los ejércitos cruzados continúan su expedición tomando ciudades con relativo éxito. Después de la caída de Jerusalén en 1099, la guerra continuó con diversos acontecimientos importantes hasta 1102, marcados por la expansión de los cruzados y la resistencia musulmana. Aunque muchos cruzados regresaron a Europa después de tomar Jerusalén, una nueva oleada llegó a Constantinopla en 1100, organizada por Raimundo de Tolosa. Estas fuerzas conquistaron Cesarea y Acre en mayo de 1101. Sin embargo, los musulmanes comenzaron a familiarizarse con las tácticas y el armamento de los cruzados, lo que dificultó futuras campañas para los occidentales. No todo fue fácil para los cruzados. En septiembre de 1101, un ejército cruzado compuesto por lombardos, franceses y germanos fue derrotado por los eliúcidas. Estas derrotas marcaron un punto de inflexión, mostrando que los cruzados no eran invencibles y que la resistencia musulmana se estaba fortaleciendo. Los cruzados sufrieron grandes pérdidas en Asia Menor. En una batalla, los turcos atacaron a los francos que huían. Los musulmanes capturaron miles de mujeres que fueron enviadas a los harenes de Asia. Una nueva expedición franca fue aniquilada cerca de Heraclea. Estos eventos muestran las dificultades que los cruzados enfrentaron en su avance y la determinación de los musulmanes de resistir. En su libro, Maalouf rescata voces y testimonios que han sido históricamente marginados o ignorados en las narrativas tradicionales de las cruzadas. Al hacerlo, ofrece una visión más completa y matizada de estos eventos, revelando las complejidades de las relaciones entre Oriente y Occidente, desde el punto de vista de los árabes, como los casos del asedio de Tiro, y del relato del cronista musulmán Usama ibn Munkid. En 1124, los francos inician el asedio de Tiro. La ciudad resiste gracias a los esfuerzos de sus defensores, pero el bloqueo veneciano se hace insoportable. Los defensores de Tiro, al no esperar ayuda de los egipcios, recurrieron a Balak, un líder militar turco reconocido por su habilidad y victorias contra los francos, para pedir ayuda. Balak era visto como un salvador providencial para la ciudad. Balak, quien estaba sitiando la fortaleza de Manbij en ese momento, respondió al llamado de Tiro. Sin embargo, antes de poder dirigirse a Tiro, fue alcanzado por una flecha durante una inspección en Manbij y murió. Según el cronista de Alepo, al arrancarse la flecha, y escupiendo en ella con desprecio, Balak murmuró: «Este golpe será mortal para todos los musulmanes». La noticia de la muerte de Balak desmoralizó a los habitantes de Tiro, quienes comenzaron a negociar los términos de la rendición.
El 7 de julio de 1124, los habitantes de Tiro salieron de la ciudad. En 1144, el cronista Usama ibn Munkid visitó Jerusalén y dejó un testimonio valioso sobre sus experiencias con los templarios. Usama se refería a los templarios como mis amigos, lo cual sugiere una relación de cierta cercanía y camaradería. Sin embargo, esta amistad no se extendía a todos los francos. En una ocasión, mientras Usama oraba, un franco lo obligó a girar su rostro hacia el oriente, mostrando una falta de respeto grave. Usama distinguía entre los francos que se habían establecido en la región y habían tenido contacto con los musulmanes, y aquellos que recién llegaban. Los primeros eran considerados más refinados en sus costumbres y más adaptados a la vida en Oriente. A pesar de su amistad con los templarios, Usama reconocía que la confraternización con los francos tenía límites. Cuando un caballero franco le propuso llevarse a su hijo a Europa para iniciarlo en la caballería, Usama rechazó la oferta, prefiriendo que su hijo fuera a la cárcel, antes que al país de los Frani. La visita de Usama a Jerusalén y sus encuentros con los templarios revelan una compleja mezcla de relaciones personales y tensiones culturales y religiosas. A pesar de la coexistencia y la interacción entre musulmanes y francos, existía una profunda desconfianza y un sentimiento de diferencia cultural que nunca desapareció por completo. Maalouf establece conexiones entre el pasado y el presente, sugiriendo que las cruzadas siguen influyendo en las relaciones entre el mundo árabe y Occidente. El sentimiento de persecución, la desconfianza y el resentimiento hacia Occidente son temas recurrentes que el autor identifica como legados de ese periodo. La invasión fue percibida como una agresión bárbara por parte de unos fanáticos religiosos. Los relatos de canibalismo, las matanzas y el trato brutal a los prisioneros dejaron una profunda cicatriz en la memoria colectiva musulmana de aquella época. Es importante señalar que, aunque el libro ofrece una visión valiosa, se centra casi exclusivamente en las fuentes árabes. Esto puede llevar a cierto sesgo en la presentación de los hechos, ya que no se exploran en detalle las motivaciones y acciones de los cruzados desde su propia perspectiva. Pero sobre esos puntos de vista, hay una gran cantidad de bibliografía, de la que hablaremos en los siguientes videos. Por eso te invito a seguir el canal para no perderte ninguna novedad, dejar tus comentarios sobre este primer video sobre las cruzadas, y leer la bibliografía sugerida al final del video. Nos vemos en el próximo episodio de Esto es Historia.